Rococó. El movimiento artístico del rococó surgió como una conclusión del periodo barroco, originándose por primera instancia como un arte decorativo en Francia que después se extendió por Europa entre 1730 y 1770. Cambia la estética oscura, pesimista e indudablemente religiosa del barroco por una más bien elegante, con colores vivos y mostrando un desligamiento de la influencia de la religión. El rococó, contrario al barroco, que tuvo un carácter más propagandístico, fue más que nada un arte decorativo. Comenzó primero a manifestarse en las artes decorativas y el diseño de interiores, llegando con el tiempo a influir en el estilo arquitectónico y pictórico. Buscó reflejar aquello refinado, lo agradable y lo sensual, tomando temas de la vida diaria y de las relaciones humanas. Asimismo, representó la opulencia aristocrática, al igual que lo hacía el barroco, con la diferencia del uso de colores más vivos e intensos y el giro de las temáticas que predominaron. El rococó nace como reacción al barroco clásico impuesto por la corte del rey Luis XIV, y su duración corresponde aproximadamente con el reinado de Luis XV, de 1715 a 1774. El estilo rococó fue poco longevo, durando solo unas cuantas décadas. El cambio de gobernante generó un cambio de patronato en Francia. La realeza ya no era la principal clientela del arte y tal papel cayó en la aristocracia y la emergente clase burguesa. Esto fundó las bases del arte del temprano siglo XVIII. Con la gradual pérdida de poder de la Iglesia, el arte comenzó a concentrarse en temas de la aristocracia, y se desenfatizó la influencia religiosa. Se vio reflejado el cambio en las ideologías de la época. Ser devoto perdió importancia y se posicionó el placer antes que el poder. Fue un arte hedonista en su base. Las ideas de la Ilustración estaban ganando popularidad, y debido a esto las mujeres comenzaron a tener un papel más grande en la sociedad, por lo que las obras pictóricas se volvieron más femeninas y adoptaron un aire de ligereza. Igualmente, con la relajación de los estándares morales, se dio paso a un estilo más sensual, erótico en veces. Algunas pinturas fueron excesivamente sexuales, mientras que otras se mantuvieron sutiles. En la pintura rococó se representó un arte mundano, centrado en las personas y su manera de relacionarse más que en conceptos religiosos, como lo fue en el periodo barroco. El género pictórico se caracterizó por el uso de colores claros y vivos, y la aplicación de técnicas que daban mayor luminosidad a las escenas. No se respetaban las proporciones humanas, al contrario del barroco. Las reuniones sociales, los paisajes, la mitología y el amor fueron temas predominantes en esta época. Entre los principales pintores de la época del rococó figura Jean-Antoine Watteau, uno de los más grandes pintores del último barroco francés y del primer rococó. Se le atribuye la creación del género La Fête Galante, o fiestas galantes. Realizó escenas elegantes y costumbristas que reflejaban el ambiente social del rococó. Entre sus obras más destacadas están La peregrinación a la isla de Citera, de 1717, Gilles, de 1718 a 1719, Los placeres del baile, de 1717, y La muestra de Georson, de 1720 a 1721. François Boucher fue un pintor y grabador francés, caracterizado por sus pinturas sobre temas mitológicos y sus retratos de Madame de Pompadour, seguramente el decorador más famoso del siglo XVIII. Entre sus obras más célebres figuran El triunfo de Venus, de 1740, Diana saliendo del baño, de 1742, Madame de Pompadour, que fue una serie de 7 obras pintadas en la década de 1750, y El tocador de Venus, de 1746. Jean-Honoré Fragonard fue un alumno de Boucher y realizó varias réplicas de sus pinturas bajo su tutela. Se caracterizó por obras anecdotales con un sentido de delicadeza y sentimentalidad. Entre sus obras más reconocidas están El columpio, de 1767, El beso arrebatado, de 1787, La lección de música, de 1770, y El progreso del amor, el amante coronado, de 1771 a 1772. El estilo rococó se expresó de mejor manera mediante la delicada escultura en porcelana, en oposición de estatuas monumentales de mármol. Como la pintura, las proporciones humanas comenzaron a verse más alteradas. Los materiales más utilizados en esculturas grandes fueron piedra y bronce, y en esculturas más chicas se recurrió a la porcelana.
Los principales autores son Étienne Maurice Falconet, considerado uno de los mayores representantes del rococó francés, y Jean-Baptiste Lemoyne, escultor francés, es retratista oficial del rey Luis XV. Sus trabajos más importantes fueron destruidos o simplemente desaparecidos, parte de la iconoclasia de la Revolución Francesa. Arquitectura. La arquitectura rococó fue caracterizada por fachadas simples, acompañadas por amplios jardines y contrastadas por interiores extravagantes. La ornamentación fue como una expresión de ultrabarroco exagerada, con decoración sobrecargada y muchos detalles en oro. Destacaron los colores claros y colores pastel. Los materiales más utilizados fueron la madera tallada, el hierro y el bronce. Unos ejemplos son el Salón de Gasparini, ubicado en el Palacio Real de Madrid, España; el Salón de Monsieur le Prince, en Francia; edificio Amalienburg, en Alemania; interior de la Basílica Benedictina, en Alemania; así como el Palacio de Catalina, en San Petersburgo, Rusia. Música. La música del rococó es comúnmente referida como música galante. Derivó de la música barroca, pero le acabó dando un giro más ligero e intimista. Comenzó a ligarse más a la danza. Principales representantes: Jean-Philippe Rameau, Georges-Philippe Telemann, Domenico Scarlatti, Carl-Philipp Emanuel Bach y Johann Christian Bach. Teatro. En la época del rococó destacó el género de tragedia, tanto en la literatura como en el teatro, así como la comedia histórica. Fue en el siglo XVIII que se desarrolló el bel canto, consolidado el género melodramático. Esto se trata de una representación teatral cantada, con el acompañamiento de una orquesta. Surge como intento de recuperar el drama antiguo, síntesis de poesía, música y danza. Desde Nápoles se extendió a Viena, y de ahí al sur de Alemania y España, y así se creó el género popular de la ópera bufa. La primera gran ópera es originada por Wolfgang Amadeus Mozart, llamada La flauta mágica. De ahí, Ludwig van Beethoven con Fidelio. Entre Beethoven y Karl von Weber darían seguimiento al género, dando paso al romanticismo en la música. Danza. Se desarrolló sobre todo en Francia, donde en 1713 se creó la Escuela de Ballet de la Ópera de París, que fue la primera academia de danza. Fue en esta época que la danza comenzó a independizarse de la poesía, la ópera y el teatro, consolidándose como un arte autónomo. Comenzaron a componerse obras musicales específicamente para el ballet, destacando el compositor Jean-Philippe Rameau, creador de la ópera ballet. En las décadas que consumaron el estilo rococó, el arte que llegó a apreciarse tuvo un cambio notable del previo estilo que predominaba, evolucionando de escenas sombrías y severas a obras principalmente alegres, en ellas dominando los colores luminosos y pastel. No cabe duda que la llegada de la Ilustración influyó de gran manera en las obras artísticas de la época, pues la población se vio en una etapa de cambio muy significativa que modificó poco a poco sus ideas conforme a la sociedad en la que vivían. Esto nos recuerda la importancia del contexto histórico para poder realmente comprender una obra de arte.